Estamos nuevamente en este subprograma radial Una Luz de Esperanza. Disculpe que hemos llegado un poquito tarde, pero bueno, estamos iniciando este primer programa del año 2026. Así que vaya también mis felicitaciones para todos, que tengan un año más que excelente, que el Señor lo bendiga en todas las áreas de su vida, que tengan un año de prosperidad, de muchas bendiciones en todas las áreas. Así que le damos gracias porque en esta noche, como siempre, estará usted junto a la radio, allí seguramente sintonizando este su programa, Una Luz de Esperanza, donde como siempre traeremos meditación de la palabra de Dios, en fin, palabra que edifican, que bendice, esa palabra que es poderosa, como siempre decimos, Hebreo 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice que la cual penetra, dice hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y dice que aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Y todas cosas está abierta y desnuda ante esa palabra y ante el Dios Todopoderoso, delante del quien tenemos que dar cuenta, ¿no? O sea que qué interesante que, ¿no? El Señor nos proporciona su palabra y también nos advierte de que todo hombre, toda mujer tendrá que dar cuenta un día delante de Dios de todas las acciones que hayamos hecho en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque cada hombre es un ser libre, un ser pensante, tiene su libre albedrío, es un ser racional, ¿no? No es como los animales, sino que razona, pero también es un ser responsable. Entonces, por esa razón, en cuanto a la responsabilidad delante de los hombres y delante de Dios, es que tenemos que dar cuenta un día, ¿no? Por eso dice la palabra, delante de quien tenemos que dar cuenta un día, ¿no? Así que el Señor los bendiga grandemente. Gracias porque estaba en esta hora también junto allí a la radio, aquellos que están sintonizando a través de la página radial www.filadelfia.fmmiradio.com, ¿no? También le voy a estar dando mi número de teléfono para aquellos que lo quieren agendar, quizás personas del exterior. Si es aquí nomás de Argentina, lo pueden agendar. 37 35 60 36 73. 37 35 60 36 73. Si eres del exterior, tiene que mantener el 0 presionando hasta que aparece el signo más. Luego escribe 549 37 35 60 36 73. Signo más 549 37 35 60 36 73. Allí estaremos recibiendo su WhatsApp por pedido de oración, por una palabra de parte de Dios, lo que usted quiera consultar. Estamos abiertos siempre para brindarle una respuesta acorde a la guía del Espíritu Santo. Dios los bendiga en esta noche tan linda que el Señor nos regala. Y como siempre vamos a estar dando ya inicio a este programa para meditar la palabra de Dios. Y para ello le invito a abrir su Biblia, lo que venimos leyendo en primera de las epístolas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Ya estamos mirando la epístola primera de Tesalonicenses en el capítulo 1. Vamos a mirar algo, ya hemos estado mirando bastante en los programas anteriores respecto a estos textos bíblicos allí que se encuentran en el capítulo 1. Y hoy vamos a repasar un poquito el capítulo 1, pero del verso 6 en adelante. Desde el verso 6 en adelante vamos a leer de la siguiente manera. Verso 5. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El apóstol Pablo está destacando aquí que el evangelio que ellos llevaron allí, donde fueron a predicar a Macedonia, en esa ciudad de Tesalónica, la cual ahora actualmente se llama Salónica, fue cambiado el nombre, dice que cuando llegó allí, él no solamente predicó con palabras, sí, por supuesto que usó la palabra humana, porque es necesario hablar para transmitir el evangelio, ¿no? Porque la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo oirán si no hay nadie quien le predique?, dice el profeta, ¿no? Entonces aquí ellos hablaron la palabra, pero no eran simplemente palabras, ¿no? Era palabra ungida con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo decía, él también creo que en Romanos el capítulo 1, verso 16, si mal no recuerdo, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, ¿no?, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que el evangelio es poder porque es cuando se transmite bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y sabe que ellos recibieron el poder, los primeros cristianos, allí en el primer siglo, la era apostólica, e incluso ahora el Espíritu Santo está siendo derramado, pero en Pentecostés, en el capítulo 2, nosotros encontramos que ellos fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos en forma, así como en una imagen como lengua de fuego, se posaba sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablase, ¿no? Entonces eso es una manifestación de poder, porque Jesús había dicho en el capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y justamente me seréis testigo, dice, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Ese poder era para estructurar, fortalecer la vida espiritual, el hombre interior de cada cristiano, pero también ese poder era algo que iba a darle capacitación para que ellos puedan cumplir con la misión de llevar el Evangelio de Jesucristo a las naciones, ¿no? O sea, para la extensión del reino de los cielos sería. Y nosotros si vemos, creo que sí, San Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, que es el último capítulo, justamente Marcos trae solo 16 capítulos, y en el verso 20 dice, y ellos saliendo, ¿quiénes eran ellos? Eran los discípulos, ¿no? Los apóstoles, allí los discípulos, dice, y ellos saliendo, dice, predicaron el Evangelio en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra, con señales y diversos milagros, ¿no?, que le seguían. Qué interesante, ¿no? O sea que había un respaldo. Para la predicación del Evangelio es necesario que haya un respaldo de la manifestación del poder de Dios. Pero para eso hay que salir, porque dice con los milagros y las señales que le seguían. Mientras estamos nosotros sin salir, por eso decía, ellos saliendo. Y aquí el apóstol Pablo salió. El apóstol Pablo, hemos mirado cuando hemos dado comienzo a la meditación de esta epístola, de que allí el Espíritu Santo, en el capítulo 13 del libro a los Hechos, en Antioquía, dice que había en aquel lugar profetas y maestros, y estos estaban ministrando al Señor y orando. Ellos todos, en aquella congregación, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Y luego dice que toda la iglesia, los apóstoles en aquel entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y lo despidieron. O sea que ellos salieron. Es necesario salir. Por eso dice el capítulo 16 de Marcos, salir. El verso 20, ellos salieron. Qué interesante. Acá hemos estado viendo que el apóstol Pablo llegó allí, a Tesalónica, y comenzó a predicar el Evangelio, utilizando la palabra, pero también utilizando la herramienta poderosa que era la unción del Espíritu Santo, el cual Dios ha depositado en la vida de él. Pero él salió, él no se quedó allí, donde nos menciona el capítulo 13 del libro de los Hechos en Antioquía, sino que aunque hubo dificultades, hubo problemas, hubo un sinfín de dificultades que tuvo que sortear, como se dice, sin embargo, él siguió avanzando, el apóstol no se desanimó. Qué interesante que eso, ¿no? Tremendo, tremendo, ¿eh? Es el tiempo que aunque haya dificultad, pruebas y lucha, no nos tenemos que desanimar, gloria a Dios, sino que tenemos que avanzar en el nombre del Señor. Bueno, también está en sintonía de la radio, allí una sobrina mía que está en la localidad de Tres Iletas, a unos 150 kilómetros aquí, Norma Almirón. Que el Señor te bendiga mucho, sobrina, que este programa radial sea de bendición también allí en
en mi pueblo natal, ¿no? Porque yo también nací allí en la zona rural, el Palmar de Tres Iletas, no sé, bueno, no sabía. La pastora Claudia Aguilera, ¿De dónde es? de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde los Estados Unidos nos están escuchando, Estados Unidos de Norteamérica. La pastora Claudia Aguilera, presidente de la iglesia Cosecha Espinal. La pastora Claudia me dijo. Aguilera, desde Estados Unidos, presidente desde el Ministerio Cosecha Final. Sí, bueno, vaya un gran saludo para la pastora de ese gran ministerio allí en Estados Unidos. El Señor la bendiga mucho. Un grande abrazo en el nombre de Jesús y un año exitoso, este año 2026, ¿no? Estamos... Darío te está escuchando aquí en Machacay. El pastor Darío desde Machacay, Chaco, Argentina. Dios lo bendiga, pastor. Un grande abrazo. Tenga un año excelente también usted. Estamos hablando como el apóstol Pablo estaba, que había salido, que no se quedó, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es el llamado para todas las congregaciones, para todos los ministerios, para todas las iglesias en este año, que salgamos, ¿no? ¿Salir de qué? A veces salir del encierro, del temor al qué dirán, a las dudas, porque los discípulos estaban encerrados. Nosotros si leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 20, nosotros allí cuando Jesús resucita, dice que Él le aparece y estaban encerrados los discípulos, dice que estaban encerrados por temor a los judíos, ¿no? Hay veces que el temor nos asalta y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a salir? Tiene el temor a la duda, el temor al qué dirán, ¿no es cierto? Muchas cosas que pueden significar un obstáculo en la vida del cristiano, ¿no? Salir también de la incredulidad, porque el Señor les reprochó la incredulidad, ¿no es cierto? Ellos estaban no creyendo, porque incluso las mujeres que fueron el primer día de la semana, en San Juan capítulo 20, para ungir el cuerpo del Maestro, allí tempranito, el primer día de la semana, ellos regresan trayendo la nueva noticia, la noticia del mensaje de que Jesucristo resucitó, y dice que ellos no le creyeron. Imagínense, tan difícil el ser humano. Entonces hay que salir de la comodidad, hay que salir de la incredulidad, hay que salir de la duda, del qué dirán, de muchas cosas hay que salir. Por eso el capítulo 16 de Marcos, el verso 20 decía, y saliendo ellos, ¿no? Predicaron la palabra, ¿dónde? O sea, solamente a través de un púlpito. No. Predicaron la palabra en todas partes. En todas partes que haya alma, ¿no? Porque a veces queremos solamente predicar donde hay un púlpito, ¿no? Y por ahí nos enojamos y no nos dan la participación. Pero yo estoy pensando en este tiempo, tenemos tantos lugares para predicar la palabra. Yo comencé estos tiempos atrás, estuve empezando a llevar folletos, visitando los hospitales allí, sanatorios, y hay testimonio tremendo, como Dios hizo milagro, tremendo milagro, dice el Señor. También voy a traer en cualquier momento una grabación de un señor aquí que a unos 10 kilómetros más o menos, que el Espíritu Santo me guió para que vaya a visitarlo, y este señor estaba desahuciado por la medicina, y hace más de 3 años esto. Y resulta de que ya él no podía caminar. Entonces hemos orado por él allí, bajo la guía del Espíritu Santo, y Dios hizo una obra tremenda. Al tiempo me voy y no lo conocí, porque lo encontré cortando pasto con una moto guadaña, y lo vi de lejos y la verdad que no me imaginé que era él. Y entonces después lo saludé y bueno, contento hermano, así que en cualquier momento también le voy a hacer la grabación de él para poder pasar aquí lo que hace el Señor. No es para gloria nuestra, porque nosotros no hacemos nada. Yo, ¿por qué le cuento este testimonio? Porque hay que salir. Si estamos a las 4 paredes cerrados, hoy estuve hablando con un pastor también que es ahí no me voy a acordar, es de Brasil, no me acuerdo ahora el lugar exactamente, pero él me estaba diciendo de que ellos hacen reuniones al aire libre, qué tremendo, ¿no? En la plaza, y me estaba mostrando una foto donde este pastor, allí en Brasil, hacen reuniones en las plazas. Dice que no fue fácil, fue difícil para conseguir el permiso, tenía mucha oposición, mucha resistencia, y sin embargo él insistió, hermano, y se les abrió la puerta en aquel lugar. Ahí estoy mirando, dice, en Minas Gerais de Brasil, y este pastor predica la palabra de Dios allí, y me estaba pasando una foto y todo eso. ¿Y por qué me estoy recordando esto? Porque hay que salir. Este hombre salió por fe, y Dios lo está respaldando tremendamente. Me estaba compartiendo él una foto donde
donde estaba con una banda de instrumentos a viento y cosas así. Y no solamente que predican el Evangelio llevando la palabra, sino que están haciendo ayuda social también. Están haciendo funcionar como un comedor para niños, o dan café, no sé qué, algo así. Me estaba comentando y yo vi las fotos y videos que que ellos tenían en sus redes sociales. Entonces, así que hay que salir. Estoy demorando aquí porque estoy escribiendo un poquito. Justamente estoy enviando a este pastor allí en Brasil el link de la radio para que él pueda escucharnos. fmmiradio.com, www.philadelphia fmmiradio.com. También. Eso más fácil, sí. Exactamente. Correcto, aquí estamos en el aire, justamente en este programa radial. Pastor, le estamos enviando ahí ese link. Si usted quiere entrar y sintonizarnos en este momento, estamos al aire. Así, en vivo, sí, exactamente. En este momento estamos en vivo aquí en www.philadelphiafmmiradio.com. El Señor lo bendiga grandemente, pastor allí de Minas Gerais, Miquea Souza. Un grande abrazo. Hemos estado hablando esta tarde y estoy comentando a la iglesia, a los hermanos que estén en la audiencia, que hay que salir. Justamente por eso me acordé también del trabajo que usted está haciendo allí en Minas Gerais, predicando en las plazas, haciendo trabajo social, en fin. Deus abençoe grandemente a sua vida. O maior abraço em nome de Jesus. Fica com Deus. Oi, pastor. Parabéns por seu trabalho allí no Brasil. Glória a Deus. Deus abençoe. Qué tremendo. Una gran bendición. Si está en sintonía, el Señor lo bendiga grandemente. Un grande abrazo. Sea bendito su nombre. Nos gozamos en el Señor. La verdad es un privilegio poder estar en esta radio, que el Señor abrió esta puerta aquí en la FM Filadelfia 95.1 MHz, la radio de Villa Ángel, a través del pastor Jerónimo Fernández, que siempre está atento allí, haciendo de operador en los controles técnicos. Y bueno, gracias a Dios. Así que estábamos hablando respecto a la palabra, que el apóstol Pablo salió y él dice que con poder, y hemos dicho que el poder era el respaldo del Espíritu Santo a través de que el Señor mismo lo estaba respaldando, porque dice que el Señor confirmaba la palabra, dice, ¿no? Confirmaba la palabra con señales y prodigios, y esas señales y prodigios le seguían, porque ellos salieron y predicaban la palabra en todas partes y alma, sea en el trabajo, sea en un sanatorio, sea en la calle, sea donde sea a través de las redes sociales, de un WhatsApp, sea como sea, de alguna manera podemos sembrar la palabra y Dios va a respaldar. Y no tenga temor, porque usted no es el que hace los milagros, puede orar por los enfermos, también dice que pondrán la mano sobre los enfermos y estas señales seguirán a los que creen, dice, ¿no? Jesús dijo, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, ¿no? Eso es promesa del Señor. Tenemos que activar eso que Dios puso en nuestra vida. El Señor nos llamó para que podamos predicar la palabra. Y sabe que dice que estas personas recibieron la palabra, ¿no? Dice que, gloria al nombre del Señor, el verso 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El apóstol no tenía duda, tenía seguridad, tenía certidumbre. Gloria a Dios, dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Tienen una conducta también intachable. Y eso también es interesante, la conducta que tenemos, para que otros puedan ver, porque somos como cartas leídas, ¿no? Y dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Eso es el verso 6. Le está escribiendo a los nuevos conversos allí en Tesalónica y le dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Aparece en primer lugar ellos y luego el Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que los hombres ven es a nosotros.
Ellos no lo ven con los ojos físicos al Señor, pero sí ven al Señor a través de nosotros, ¿no? Porque el carácter de Jesucristo, cuando somos cristianos verdaderos, es reflejado en nosotros a través del fruto del Espíritu Santo que habla Gálatas, el capítulo 5, verso 22 en adelante. Entonces he manifestado ese carácter de Cristo en nosotros a través del fruto del Espíritu Santo. Y ellos dice que imitaron al apóstol Pablo, allí a Timoteo y también a Silvano, imitaron a ellos y al Señor, ¿no? Qué interesante que eso. Así que dice que bueno que es imitar las cosas buenas, ¿no? Porque demasiado hay cosas malas en este mundo. Pero imitar lo bueno. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. ¿Cómo se entiende eso? Tribulación y gozo del Espíritu. Lo importante es que para que eso suceda, que haya gozo en medio de la tribulación, ellos fueron sabios, porque ellos recibieron la palabra. Justamente el verso 13 del capítulo 2 dice, pues, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, dice el apóstol, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí está la clave, por lo que ellos aún en la tribulación tenían gozo inefable, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se abrieron a recibir la palabra. Ellos fueron sabios, ellos recibieron la palabra, hermano. Así que qué importante que cada uno de nosotros, cuando se está ministrando la palabra, como en este caso, o en los cultos, en las reuniones, usted no se distraiga por nada. Usted esté atento, porque a través del poder de la palabra Dios opera en los corazones, ¿no? Es tremendo. Entonces nosotros también vemos, la otra vez mencioné esto, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, aquel hombre que era un centurión, ¿no es cierto?, el cual le apareció el ángel, y el hombre ese que estaba en Cesarea, le apareció el ángel y le habló en ese momento de oración y le dijo, tus limosnas, tus raciones y tus limosnas han llegado delante de Dios y han sido guardados para memoria delante de Dios. Y le dijo las instrucciones, todo, cómo tenía que enviar para llamarle al apóstol Pedro para que le predique el evangelio. Cornelio se llamaba aquel varón, ¿no? Cornelio, le dijo el ángel, le habló y le dio las instrucciones. Y ese varón fue obediente, ¿no? Qué interesante que es no solamente recibir la palabra. Cuando hablamos de recibir la palabra se entiende en el sentido de ponerla por obra, porque no es nomás escuchar como usted me puede estar oyendo en esta noche, sino que esta palabra recibir tiene la aplicación de ponerlos en práctica, ponerlos en obra, hacer lo que la palabra nos direcciona. Entonces este varón dice que mandó a llamar a Pedro y no solo eso, sino que juntó una gran multitud en su casa, y cuando Pedro vino y habló la palabra de Dios, mientras Pedro estaba hablando la palabra del apóstol Pedro, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas por primera vez los gentiles en aquel lugar. Imaginen, ¿no? Porque eran no eran judíos, ellos eran gentiles justamente, quizá temerosos o prosélitos, que estaban observando alguna parte de la ley y estaban allí, no siendo judíos, sino que tal vez se congregaban en la sinagoga también, ¿por qué no? Pero ellos abrieron el corazón para recibir. Por eso es la bienvenida cuando le dice, aquí estamos para recibir todo lo que el Señor te ha mandado, ¿no? Así que en esta tarde mi consejo es de que cada uno de nosotros, hermano, tengamos un corazón abierto para recibir esa palabra poderosa, porque esa palabra es la que opera en nuestra vida, esa palabra es la que hace el milagro, esa palabra es tremendo, gloria al nombre del Señor. Qué interesante que es recibir la palabra, gloria al nombre del Señor. Así que entonces dice que ellos estaban abiertos a recibir la palabra y Dios hizo una gran obra en medio de ellos. Así que en este caso también los de Tesalónica, ellos recibieron la palabra, esa la palabra bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, y sus vidas han sido impactadas. Y no solamente que recibieron la palabra, sino que comenzaron a imitar a los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, a Silvano y a Timoteo. Ellos comenzaron a tomar el ejemplo, los buenos ejemplos de estos varones, y comenzaron a imitar también al Señor, ¿no? Dice, en medio de tribulación, con gozo del Espíritu.
Espíritu Santo. Hay que ser consciente que va a haber momentos difíciles en la vida, va a haber tribulación, va a haber problemas, pero sin embargo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, tendremos gozo como los tesalonicenses. Dice, de tal manera, dice, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Gloria al nombre del Señor. No solamente que ellos imitaron a lo que eran los apóstoles, sino que ahora ellos mismos llegan a ser un ejemplo también para la demás, incluso la provincia vecina. Gloria al nombre del Señor. Dice que de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, a toda la provincia de Macedonia y la provincia de Acaya incluso, que habían creído. Estos se han convertido en una iglesia misionera. Una iglesia que aunque era nuevita, era nueva la iglesia en Tesalónica, ¿no? Sin embargo, ellos no perdían el tiempo. Ellos hablaban la palabra y llenaron toda aquella zona, incluso la provincia vecina y todo lugar donde el apóstol llegaba. Dice que ya se oía de que los de Tesalónicas ya habían hablado de la verdad del evangelio. De tal manera que habéis sido ejemplo, ¿no? A todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Cómo estamos en esa área nosotros? ¿Será que estamos influenciando? Ellos eran personas influyentes para bien. Llenaron toda la provincia de Macedonia, incluso la provincia vecina de Acaya, ¿no? Y eso también me lleva a pensar el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando habla acerca de Timoteo, ¿no? Que dice que los buenos ejemplos de Timoteo llegaban no solamente al lugar que él estaba, sino aún a localidades vecinas. Qué tremendo, qué bueno que es eso, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué tremendo, donde el apóstol Pablo llegaba en aquella zona, ya no tenía necesidad de hablar nada, porque ellos ya habían predicado, ellos habían hablado de cómo lo habían recibido al apóstol